ejecuta un proceso específico, o sea, hace algo específico, digamos. Bien. No tiene asociado un valor de salida, o sea, no hay salida en este tipo de cajita que es un procedimiento. Puede tener 0, 1 o muchos parámetros también. Por ejemplo, aquí tenemos, si tiene 0, ¿qué pasa a la cajita? Yo sé que ejecuto la acción aquí adentro o no, que ese es mi proceso, pero no hay datos de entrada. Por tanto, este procedimiento termina ahí. No entran datos, pero se procesan nada más. Acuérdense, no tiene un valor asociado de salida, por tanto no sale datos de aquí. No está la flechita. ¿Qué pasa si tiene un parámetro? Prácticamente sería, ustedes están adentro, bien, y aquí le ingresa un solo dato. Bien, se procesa y ahí termina la cajita. Muchos, ¿qué pasa? Puede tener muchos datos que entran. Ustedes los procesan, ¿sí? Hacen las acciones y termina. Ahora, la lectura para una cajita de este tipo, fíjense que no hay salida, ¿sí? Porque no devuelve un valor, ¿sí? La lectura con el escáner sí está permitida. Sí puedo usar el escáner aquí, ¿sí? No hay ningún problema. La escritura también se puede usar aquí. Adentro de las cajitas se la puede usar tranquilamente. ¿Se entiende más o menos la diferencia entre las dos cajitas? ¿Sí? Procedimiento no te devuelve, digamos, nada, ¿sí? O sea, por tanto, no hay huequito, digamos. Pero sí te ejecuta un proceso específico, el que vos quieras, digamos. Depende cómo lo programemos, digamos. Vamos a ver el método, función, ¿sí? En Java los procedimientos y funciones se los llama métodos, ¿sí? O sea, los dos tipos de cajita, Java lo dice método, ¿sí? Método. Pero primero vamos a ver el método, que es una función. Como ya saben el concepto de función y procedimiento, prácticamente Java le dice método a todo, ¿sí? Sin distinguirlo, digamos. Bien, le dice método. Todos son métodos para mí, todas esas cajitas son métodos. Pero bueno, nosotros ya sabemos que una función es aquella que entran datos, se procesan y devuelve algo. ¿Cómo crearía ese tipo de cajita? O sea, este tipo de cajita, ¿se acuerdan? Entran datos, ejecutan las acciones y sale un dato. Bien, con un tipo de dato. Eso era, entra, se procesa y sale. Bueno, ese es, podemos decir que es un método, que es una función. Bien. ¿Cómo la creo en Java? Prácticamente es así. Tienen que poner public, static, y aquí va el tipo de dato. ¿Qué será este tipo de dato? Está de color naranja. Fíjense aquí, entran datos, se procesan y salen. La salida, pero aquí tipo de datos está de naranja. ¿Este qué era? Si entraba un 3 más un 4, ¿cuánto era? 7. El 7 sale, es el valor de salida. Pero el 7, ¿de qué tipo de dato sería? Un entero, sería int. Entonces aquí tendría que aclarar esto que me está pidiendo como tercera parte de la estructura, es lo que va a devolver la cajita. Aquí tendríamos que aclarar qué es lo que devuelve, qué tipo de datos es el que devuelve la cajita. El nombre, las cajitas estas tienen que tener un nombre asociado, porque ustedes van a tener muchas cajitas, ¿sí? Esto generalmente es programación modular, con módulos, cada cajita es un módulo, se lo dice. Entonces ustedes van a tener un nombre para cada uno de los módulos, o cada una de las cajitas. Yo le digo cajita, más fácil, ¿sí? Que decir módulo. Bueno, nombre. Entre paréntesis, abro y cierro paréntesis, ¿qué va? Van los parámetros, no se olviden. Cuando abren, vean, abro y cierro paréntesis, están hablando de los parámetros, o sea, los huequitos que tienen aquí para ingresar los datos. Por ejemplo, yo quiero definir un huequito este. ¿Cómo se hace? Dice tipo dato nombre P1. ¿Qué quiere decir nombre P1? Es el nombre del huequito, o sea, ¿qué dato va a pasar por aquí? ¿Cómo se va a llamar? Y en la parte izquierda va el tipo de dato. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo que va a pasar por aquí? Aquí va el nombre del huequito y aquí va el tipo, o sea, qué es lo que va a pasar. Si pasa una manzana, bueno, hay que aclarar que aquí va a pasar una manzana. Aquí en tipo de dato pondría manzana. Si pasa un número, sería entero. Y aquí va el nombre que ustedes quieran ponerle, digamos, para el huequito. Ustedes le van a dar un nombre. Si quieren definir otro huequito, lo hacen con la coma, nada más separando, y a la parte derecha ponen el otro parámetro. Sería así, nombre del parámetro 2, nombre P2 sería el parámetro, y el tipo de dato, o sea, ¿qué es lo que está pasando por aquí? ¿Qué dato está entrando por ahí? ¿Qué tipo? Esta en la programación se llama parámetros formales, ¿sí? Formales prácticamente porque yo lo establezco esto, yo creo ese método, ¿sí? Entonces yo digo, esta es mi formalidad, digamos, para hacer este método. Bien, parámetros formales se llaman la programación. Luego abro y cierro llave. Prácticamente desde aquí hasta aquí estaría definido la cajita esta. O sea, donde está es la estructura de la cajita esta.
Con que pongan esto, prácticamente ya tendrían creada la cajita. Bien, ¿dónde comienza? Ustedes se fijan aquí en la llave y aquí termina en la otra llave. Entonces ustedes están adentro, el gatito está adentro, programando las cosas y haciendo todas las acciones que tienen que hacer. Aquí adentro van a estar las acciones que se va a ejecutar esta cajita. ¿Sí? Estas acciones están aquí, fíjense, ahí la ven, dentro. Ustedes están adentro, programando. Bien, prácticamente como ustedes entran datos, se procesan, porque funciona, entran datos, se procesan y sale una salida, ¿cómo hago que algún dato salga por afuera? Uso la palabrita return. Tiene que haber un return. Retorno significa, o sea, el valor que este gatito va a tirar para afuera, digamos, para que salga para afuera. Bien, por ejemplo, 4 más 3, que ingrese un 4 y un 3 serían, si lo sumo, serían 7. El 7 sale. ¿Cómo hago para que salga? Pongo la palabrita return. Y luego va el valor que quiero devolver, el valor devuelto. Me fijo en mi serie de acciones que yo haya hecho aquí, mi algoritmo, y me fijo qué variable contiene el valor que yo quiero devolver. Si lo encuentro, lo pongo aquí. Si quiero devolver un valor específico, lo pongo aquí también, no hay ningún problema. Un dato tiene que devolverse, ya sea una variable o un valor así, digamos, fijo. ¿Sí? Ustedes vean, digamos. Pero acá va el valor que quieren devolver. ¿Sí? O la variable que contiene ese valor. Punto y coma. Y listo, esta cajita. Entran los datos donde está la entrada. Aquí entran los datos por aquí. Ya entraron en la cajita y los recibe el gatito. Acá serían las acciones, se ejecutan, y acá sería la salida. Esto de amarillo es la salida, prácticamente el dato que devuelve. Si ustedes no ponen esto, prácticamente estaría mal. Si Java le va a decir, no, che, está mal porque te falta un retorno. Si vos aclaraste aquí que te devuelven una manzana, tenés que hacer el retorno de la manzana, digamos. ¿Sí? Porque si no lo pones, prácticamente te va a dar error en Java. Ya lo vamos a ver en la parte de práctica, ¿sí? El video de práctica. Bien, entonces yo me estudié bien bonito todo esto, ¿sí? Así era la estructura para crear prácticamente una cajita que es de tipo función. Bien, ahora vamos a hacer un pequeño ejemplo, a ver si yo me lo estudié bien, o sea, ya sé cómo es la estructura, que tengo que poner public, tengo que poner static, acá el tipo de datos que tiene que devolver, el nombre de la cajita y acá los datos que ingresan a la cajita, las acciones, bueno, acá iría un algoritmo simple o el más complejo, como ustedes lo quieran hacer, un retorno y el valor que quiero devolver. Bien, entonces ustedes estudiaron todo esto. Si esa es la estructura para crear una cajita. Pueden crear las cajitas que ustedes quieran, obvio sabiendo la estructura. Vamos a empezar. Voy a poner public, static. Imaginemos que vamos a crear una cajita para sumar datos, dos valores. Va public, static. Y aquí en tipo de datos, ¿qué voy a poner? Por ejemplo, la suma de dos números enteros, imaginemos que son dos números enteros, ¿qué va a devolver? Si por acá ingresa un número, el 3, y acá ingresa el 4. Un 7, ¿el 7 de qué tipo de dato es? Entero, entonces va a salir un tipo de dato entero. Aquí hay que aclarar el tipo entero. En Java sería int. Bien, o sea, de esta cajita va a salir un int. Un tipo int. Tiene que salir. Bien. Bien, ahora en la parte del nombre, ¿qué sería el nombre de la cajita? ¿Cómo se va a llamar? Yo le voy a poner como nombre sumar. Ustedes pueden ponerle el nombre que ustedes quieran, ¿no? Bien, dice, abro y cierro paréntesis. Aquí van a ir los parámetros, o sea, los datos que yo necesito. La primera idea es analizar para una suma. ¿Qué datos necesitan? ¿Cuántos datos necesitan? Necesitan dos por lo menos, ¿o no? La calculadora le exige dos datos. Bien, entonces, ¿qué pasa? Ustedes necesitan dos datos. Bueno, yo sé, para pedir un dato, tengo que aclarar el nombre y tengo que aclarar el tipo de dato. O sea, ¿qué es lo que va a pasar por aquí? El nombre, aquí vamos a poner el primer parámetro, le vamos a poner que se llame A. ¿Y de qué tipo es? Un entero. Entonces, este huequito va a ser A y va a pasar un entero por aquí. Vamos a aclarar otro porque necesito, para sumar dos valores, necesito dos valores. Un entero B. B, este tipo entero. O sea, este se va a llamar B. El dato que pase por aquí lo voy a nombrar como B. Y va a ser de tipo entero. En este caso, el nombre de los parámetros está dado a su elección. Ustedes pueden ponerle el nombre que ustedes quieran. Pero prácticamente tienen que darse cuenta que estos datos son los que ingresan. El A ya lo puedo utilizar aquí adentro. El gatito lo puedo utilizar la A. Y el B lo puedo utilizar también para ejecutar las acciones. Las acciones, a ver, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer la suma. ¿Cómo hacemos la suma de la variable A con la variable B? Podría ser así. Me creo una variable suma entera. Acá pueden crear las variables, usar estructuras, todo lo que ya vieron anteriormente en todos los videos. ¿Sí?
Bien, entero, suma. Y le asigno la suma de la variable A, o sea, esta variable que está aquí, más B. O el parámetro, como quieran llamarlo, parámetro o variable, ¿sí? Obviamente, como estoy parado aquí, yo le llamo variable o parámetro, así que no hay problema. Pero tiene que darse cuenta que este dato lo pueden utilizar. Lo estoy utilizando y este dato lo estoy utilizando aquí. Estas dos se suman y se guarda el resultado en la variable suma. Le asigno y se guarda en suma. Bien, ya tenemos la entrada, el proceso, que sería en este caso una suma sencilla. ¿Y quién falta? La salida, que ese dato que estaba acá dentro de la cajita salga. ¿Cómo hago la salida? Pongo return. Y el valor devuelto. ¿Cuál sería mi valor devuelto? Analicemos. ¿Dónde está mi valor, mi resultado? ¿En qué variable? ¿Sí? ¿Dónde está? ¿Qué es lo que yo quiero devolver? ¿Está aquí? ¿Una variable suma o no? Se sumaron los dos y el resultado estaría aquí. 4 más 3, imaginemos que ingresó un 4, ingresó un 3. 4 más 3 me da 7. El 7 se guarda en suma. Suma es el que contiene el resultado final. Entonces, tipo de valor devuelto, en el valor devuelto, ¿qué sería? La variable suma. ¿Vieron? Esta lo agarré y lo puse aquí. Suma que se retorne para afuera. No se va a retornar en sí la variable, sino el contenido de la variable. ¿Qué es lo que contiene adentro? Si el gatito va a poner más y decir, bueno, lo que tenga adentro suma es el valor que se va a devolver. Si ingreso 4 y 3, 4 más 3 me da 7, 7 se guarda aquí y 7 es el que sale. 7 es la salida de toda esta cajita. ¿Bien? ¿Se entiende? Ahora, tienen que tener en cuenta esto. Generalmente el nombre del método no puede ser igual al nombre de la variable, ¿sí? Si ustedes quieren usar una misma variable, por ejemplo suma, y acá le pusieron suma, Java le va a dar un error. Porque sí, aquí el nombre es igual prácticamente a una variable. Si ustedes ponen suma nada más. Imagínense que ponen suma y suma aquí. Java le va a dar un error porque no sabe si ustedes están hablando de la variable o del nombre del método. ¿Sí? Por lo tanto, tienen que darse cuenta que este nombre tiene que ser diferente, digamos, a las variables que ustedes usen aquí adentro, porque si no le va a dar un error. Bien, ahora vamos a ver algo importante, es cómo llamar a una función, a esa cajita que creamos recién. Cómo, o sea, cómo utilizar el método. Nosotros tenemos nuestra cajita que recibe los datos y sale un resultado que no. Bien, ¿cómo utilizo la cajita que recién creamos? En este caso la cajita era sumar, que no. Bueno, la cajita va a recibir los datos, va a procesar y va a salir un resultado. Bien, ¿cómo lo utilizo? ¿Cómo utilizo? Eso se llama llamar o invocar un método. ¿Sí? En este caso vamos a llamar un método que es la función, que entran datos, se procesan y salen. O sea, que tenga esta estructura. Bien, ¿cómo sería? Sería algo así. Pongo. Hay dos opciones. La primera es crearme una variable. ¿Sí? Esto es la definición de una variable. Bien, esta es una de las primeras formas. Pongo tipo de dato y el nombre de una variable. Yo sé prácticamente como esta cajita que son un método que es tipo función, yo sé que me arroja un resultado, un dato. Entonces la idea es que yo atrape ese dato y ese dato lo guarde aquí adentro de una variable. Bien, por eso yo creo una variable. Esta es la definición de cómo crear una variable. Así nomás, que crear. ¿Sí? O sea, declarar la variable aquí. Eso sería una variable. Prácticamente como esto me va a tirar algo, yo ese algo lo vengo y lo guardo aquí, lo deposito en esta variable. Bien, esta es una de las formas de utilizar el método. Asigno y aquí a la derecha, ¿qué voy a poner? El nombre de la cajita que quiero llamar. O sea, el nombre del método. ¿Cómo se va a llamar este método? Paréntesis y paréntesis. Si se recuerdan esto, paréntesis y paréntesis, ¿no se le hace familiar a los parámetros? Dentro de esto van los parámetros, ¿que no? Bien, en este caso, cuando ustedes están utilizando el método, o sea, llamando a esta cajita para que resuelva algo, aquí van a ir los parámetros que ustedes le van a mandar, o sea, los datos que le van a mandar. Esto se llama aquí los parámetros. ¿Sí? Punto y coma y ya terminó. En este caso eso se llama parámetros actuales. Cuando ustedes le mandan los datos desde aquí, ¿sí? A la cajita que tenemos acá, ¿qué pasa? Esto se llama parámetros actuales, o sea, son los datos que actualmente tiene la persona para mandárselo. Por ejemplo, un pollo al horno. ¿Cómo hago un pollo? Yo necesito el pollo, que él compre el pollo. Bueno, agarra el pollo y lo mete por aquí. El pollo lo recibe aquí en la cajita, lo hornea y sale un pollo al horno, ¿o no? Entonces, desde aquí, desde donde ustedes comenzaron a poner el nombre del método y donde cerraron el paréntesis, se va a reemplazar por un valor. ¿Qué valor? El valor que devuelve esta cajita. Por ejemplo, si metieron el pollo, un pollo meten por aquí, lo recibe la cajita, ¿sí? Se hornea y sale un pollo al horno. Desde aquí hasta aquí estaría ese pollo al horno, que sería mi valor. Ese pollo vengo y lo guardo en esta variable que yo puedo crear. La variable, el nombre de la variable puede ser que ustedes quieran, X, Z, resultado, F, como ustedes quieran. Y aquí el tipo de dato.
¿Cómo sé? Por ejemplo, si esto me devuelve un pollo al horno, yo sé que acá me devuelve un pollo al horno. Esta variable, ¿de qué tipo tiene que ser? De tipo pollo al horno, ¿que no? Si